Entonces, Concilio Ecuménico Vaticano II, 1962 a 65. Eso significa que cada año, o sea, fue convocado el Vaticano II en 1959, ¿ok? En la Basílica de San Pablo Extramuros por el Papa Juan XXIII. Lamentablemente el Papa Juan XXIII se enfermó gravemente de cáncer y ni siquiera duró un año como el pastor que animaba el Vaticano II. Él murió, si no me equivoco, hacia el mes de junio del 63. Y ya para septiembre del 63 estaba el nuevo pontífice que manejó la situación de guiar al Vaticano II a su culminación y conclusión. Y lo hizo de una forma muy digna y muy competente. ¿Cómo se llamaba el Papa del Vaticano II? Juan XXIII fue el que la convocó, por el que llevó adelante por 4 años el Vaticano II. Paulo VI. Ok. Entonces, dice lo siguiente: el Vaticano II es un concilio eclesiológico. Ok. No solamente porque el tema, como les dije, desde el punto de vista doctrinal es el más completo y el más profundo, sino también porque desde el tema de la eclesiología surgieron tantos otros temas oficiales del Vaticano II. Por ejemplo, el tema del ecumenismo obedeció al Vaticano II y como una consecuencia del ecumenismo. Luego el tema bíblico. Y luego el tema de las misiones, que la misión es propio de la Iglesia en su expansión mundial. Y luego el tema de la libertad religiosa, el tema de las otras iglesias, el tema de la relación con las otras religiones, etc. O sea, si uno mira sintéticamente, dice por qué esto y por qué aquello, al final pues el Gaudium Spes significa iglesia y mundo, todas las relaciones respectivas y tal y cual. Entonces se le llama el concilio eclesiológico del Vaticano II, porque el tema es un tema muy subrayado y del cual otros temas provienen. Y luego el intento de síntesis entre la dimensión visible e invisible de la Iglesia es propia del Vaticano II y atribuible al tema de la Iglesia. Y aquí digo, el intento de síntesis es positivo y eficaz, sea teológica que pastoralmente. O sea, cuando hablamos de carisma y cuando hablamos de institución en el Vaticano II, la posición es mucho más equilibrada que durante el Concilio de Trento, por ejemplo, y mucho más durante el Concilio Vaticano I. Ok, punto. Eclesiología del Vaticano II, Lumen Gentium. Cambio de modelo y sujeto eclesial. Esto lo voy a repetir en los temas de modelos de iglesia. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Antes del Vaticano II había una denominación común aplicable a la iglesia. Y la iglesia era dicha que era la perfecta sociedad. En latín es perfecta societas. ¿Ok? ¿Qué significa perfecta sociedad? De todas las instituciones divinas y humanas, la iglesia en la historia era la más completa. ¿Por qué? Abarcaba toda la parte humana civil y la parte espiritual institucional. Por ejemplo, en la Edad Media, ustedes recuerdan bien que les dije que el Papa tenía el doble poder.
el poder civil y al mismo tiempo el poder espiritual, eclesial. Y en ese sentido veían a la iglesia como el ejemplo, el prototipo de una sociedad acabada y culminada. Ok, y naturalmente eso con miras a decir, en todo el mundo y hasta que duró el territorio de la Santa Sede y duró 1000 años, en cierto sentido la iglesia era un modelo para cualquier otra sociedad. Y por eso se llamaba Societas Perfecta, ¿ok? Sociedad perfecta. Y en el Vaticano II que se dio, ahí hay un término que tienen que pegárselo bien: cambio de modelo. Cambio de modelo dice, nosotros para definir a la iglesia, y lo hemos visto ya, necesitamos para definir la iglesia varias palabras, varios adjetivos y varios sustantivos también. ¿Por qué la iglesia? Por ser visible e invisible, te escapa. Escapa. Cuando tú crees que tienes la iglesia en tus manos, que la dominas, etc., constata que la iglesia es misterio. Constata que la iglesia no es solo visible, sino invisible. Y hay siempre una porción de iglesia que se te va. Y el Vaticano II tenía una doble propuesta. La primera propuesta de la comisión preparatoria presentaba a la iglesia de nuevo como sociedad perfecta. La presentaba y usaba el término militante, como les había dicho. ¿Ok? Y luego ese esquema que fue presentado en septiembre de 62, fue rechazado en el aula conciliar. Esto no obedece a las nuevas orientaciones eclesiológicas de la Iglesia Católica y de otra iglesia. Fue rechazado y se presentó otro esquema que tenía como estilo la Iglesia Misterio. Y es el título que tiene el primer capítulo de Lumen Gentium. Se pasa de una iglesia sociedad perfecta a una iglesia misterio. Ok. Eso significa cambio de modelo. Si usted llama a la iglesia institución, si usted llama a la iglesia misterio, descríbela a la iglesia como misterio y descríbela como institución y verás que hay un cambio de modelo. Modelo significa una aproximación, una definición de aproximación de lo que es la iglesia. Y ahí se dio claramente. En el 63 y luego en el 64, cuando se dio la aprobación definitiva. Así que no olvide, grábese bien eso, cambio de modelo y de sujeto eclesial. O sea, ¿quién es el protagonismo como tal? Es Iglesia Misterio. Okay. El Vaticano II proclama una iglesia servidora de la humanidad, no como la que tiene el máximo de poder. Lo tiene el poder, pero para servir. El estilo es diferente. Sobre una sociedad de poder que se reflejaba con la definición Societas Perfecta. Esto es cambio de modelo. Luego, el Vaticano II indica una iglesia como pueblo de Dios, como totalidad de bautizados, inclusive de la jerarquía, que se encuentra dentro del pueblo de Dios y no sobre el pueblo de Dios. Ok. Fíjense bien que en la segunda parte, cuando se presentó el nuevo esquema de eclesiología, los padres dijeron, finalmente una eclesiología que corresponde a las expectativas actuales. Pero falta todavía una cosa.
que en Lumen Gentium hay un primer capítulo que se llama La Iglesia Misterio. Luego un segundo capítulo que se llama La jerarquía en la Iglesia. Y luego un tercer capítulo que se llama Iglesia, pueblo de Dios. Entonces los padres dijeron, hay un error todavía. Pongan de segundo al que ahora aquí presentaron como tercer capítulo. O sea, el pueblo de Dios, pásenlo a ser el capítulo segundo, que viene después de Iglesia Misterio. Y coloquen de tercero, en cambio, el capítulo a la jerarquía dentro del pueblo de Dios. ¿Entienden la diferencia o no? Primero partamos de iglesia como totalidad. Todos somos iglesia. Todos somos pueblo de Dios. Y ahí se describe todas las cualidades y los pormenores y los poderes del pueblo de Dios como extensión global. Una vez que tú defines la totalidad, ahora trata de definir la singularidad. O sea, las tareas ministeriales específicas. Primero hay un bautismo y después vendrá el orden sagrado, etc. Lo específico después de la totalidad. Déjame preguntar de nuevo porque hay algo que no entiendo bien. Por ejemplo, aquí ha mencionado una frase que dice: y acepta el reto de los movimientos de promoción de la justicia y de la paz en la sociedad local y mundial. O sea, con respecto al diálogo interreligioso, se acepta como convergencia a la justicia, la cosa que promueve la justicia y de la paz en la sociedad local y mundial. Claro. Claro. Pero a pesar de que vamos a hablar de la justicia y de la paz en la sociedad local y mundial, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué cosa te hace dificultad? Mi dificultad es de entender, por ejemplo, en una sociedad quisieron crear, vamos a, entre comillas, la paz o la justicia entre una unanimidad dentro de una sociedad local. La iglesia va a respetar esa unanimidad porque está creando una paz desde una visión, voy a decir, de tipo ideológico. De tipo ideológico porque está creando una paz, pero por ejemplo no está respetando la dignidad de la persona humana. Tal vez sea un poquito difícil de entender lo que estoy diciendo porque tal vez se me equivoque en mi manera de ver, pero la iglesia siempre protege la paz que está creando, o sea, la justicia que está pensando. Bueno, primero yo dije que el tema número 5 tiene como título a las fronteras de la iglesia. En las fronteras de la iglesia, después que hemos explicado lo que es iglesia, el Vaticano II, etcétera, etcétera, se hace la pregunta: esta iglesia que usted describió como visible e invisible, como pueblo de Dios y cuerpo místico de Cristo, etcétera, ¿cómo se relaciona con el mundo, la sociedad? ¿Y cómo se relaciona con las otras iglesias? Ecumenismo. Entonces, estas dos dimensiones las vamos a ver. ¿Okay? Y ahí veremos qué tipo de relación tiene la iglesia como pueblo de Dios dentro del mundo, de todo el mundo, creyentes y no creyentes, y la iglesia vive en el mundo, y cómo la iglesia se relaciona con las otras iglesias. Entonces son las dos dimensiones. Okay. Y no te pongas el problema de si la iglesia crea la paz, etc. La paz es una dimensión interdisciplinar.
y pertenece a la teología, pertenece al derecho internacional, pertenece a la justicia, pertenece a muchas cosas. Y la iglesia, viviendo en el mundo y siendo pueblo de Dios en el mundo, no sociedad perfecta, sino viviendo en el mundo, pues da su contribución a la paz como iglesia. Y lo puede dar codo a codo con otras ideologías también. La iglesia no acapara la manera de entender al hombre y la sociedad. Es una de las instancias. Pero cuando lleguemos a ir, te hago ver toda la cadena de interpretaciones. Adelante. Entonces el Vaticano II indica una iglesia como pueblo de Dios, como totalidad de bautizados. Mire que yo estoy presentando ya el modelo. Y este modelo, cuando hablamos de íconos de iglesia, si uno de ustedes pronto será nombrado párroco o cosa por el estilo, lo primero que debe preguntarse al asumir la responsabilidad de una parroquia, como aquí el próximo domingo, ¿verdad? ¿Qué tipo de modelo voy a implantar en esta parroquia? ¿Vas a ser un modelo como, por ejemplo, Cuerpo Místico de Cristo? ¿Será pueblo de Dios? ¿Será sociedad perfecta? ¿Será fuerza del Espíritu? Mire que cada modelo tiene sus consecuencias. ¿Será iglesia servidora, que es uno de los modelos que más está entrando en América Latina? Etcétera. Entonces el modelo da como la línea, el estilo de la pastoral. Ok. Y el Vaticano II tuvo su preferencia, prefirió el modelo pueblo de Dios. Y luego, en segundo término, ok, también subraya la jerarquía servidora, etc. Bueno, el Vaticano II destaca el ministerio, la dimensión misterio de la Iglesia sobre la institución. Eso lo dice claro el primer capítulo de Lumen Gentium. Y eso fue la primera batalla en el aula del Vaticano II. Luego, el Vaticano II, especialmente a través de Gaudium Spes, y Gaudium Spes es el documento de la Iglesia en relación al mundo, ¿ok? Entonces, especialmente a través de Gaudium Spes, acepta positivamente los valores de la modernidad, superando el impasse, las dificultades o la tranca del Vaticano I. ¿Ok? O sea, el Vaticano I estaba en lucha contra el mundo, contra Italia, que quería agarrar de nuevo, según ellos de nuevo, las propiedades que le pertenecían geográficamente a Italia 1000 años antes. ¿Ok? De tal manera que esta era una realidad. Y allí, por las circunstancias históricas, a un cierto punto la Iglesia se vio despojada de esa realidad. Entonces, el impasse del Vaticano II, que uno podía ser católico y al mismo tiempo no pertenecer ya a los territorios pontificios, fue superado. Y a un cierto punto declararon paz, terminó la guerra, el impasse, y ahora que la Iglesia se autodefina en una nueva situación. Habría que explicar qué significa modernamente. Acepta positivamente los valores de la modernidad. Y los valores de la modernidad fueron condenados en el Vaticano I, como por ejemplo el valor de la libertad religiosa, como por ejemplo el que la Iglesia y el Estado estén, digamos, uno al lado de otro, pero no en confrontación uno contra el otro, que era la situación del Vaticano I. Esos son todos cambios del Vaticano II.
Luego el otro, el Vaticano II se abre positivamente al diálogo ecuménico, lo cual no había sucedido en casi 2000 años antes. Cuando uno ya no era católico o no aceptaba todo un concilio ecuménico, era simplemente expulsado de la Iglesia católica. Anátema, ¿ok? Retorno. ¿Quieres convertirte? Retorna a la Iglesia católica. El Vaticano II dijo, con todos los representantes protestantes que tenemos aquí en el aula, decimos, caminemos juntos hacia el encuentro y caminemos juntos hacia la convergencia. La metodología es diferente. No solo diferente, es contraria a la metodología anterior, que hay que comprender de nuevo. Y entonces el diálogo cultural con los no creyentes. El Vaticano II abogó por el diálogo con los cristianos, pero no católicos. Diálogo con los indiferentes, Gaudium Spes. Y luego diálogo con otros miembros perteneciendo a otras religiones, sin tacharlos de herejes, etc. O sea, estos son cambios radicales del Vaticano II. Y luego todo lo que es diálogo con los promotores de la justicia, de la paz, etc., los dialoga, ¿por qué? Porque los católicos son ciudadanos del mundo. No pueden decir, ahora somos Iglesia Católica, formamos nuestro conuco y punto. No, señores. Hay una frase clave que es el primer versículo o la primera parte del Gaudium Spes. ¿Qué dice la primera frase de Gaudium Spes? No soy la esperanza de la Iglesia, sino soy la esperanza de Dios. Eso es todo. ¿Tú eres ciudadano del mundo? Claro, no des otras explicaciones. Esta es la respuesta a la pregunta que hiciste antes. Claro, no puedo no ser ciudadano del mundo. No puedo no construir la paz. Sea como católico y más todavía, sea como ciudadano y ponle un más como católico convencido. Pero de aquí, una iglesia implantada en el mundo, no sociedad perfecta separada. Ok. Si ustedes hubiesen vivido antes del Vaticano II, habrían entendido todas estas cosas. Por ejemplo, aún como muchachito, en primaria, en secundaria, pertenecíamos todo a lo que era la acción católica, la organización del apostolado, que era ya un cambio radical del Vaticano I, pero que todavía no formábamos una élite en el mundo, en la sociedad, como si fuéramos los preferidos de Dios. Y no entrábamos todavía en la realidad mundial con las manos manchadas de los problemas de cada día. Y esta frase de Gaudium Spes suena como bomba atómica, porque tendíamos a formar siempre conucos, siempre algo separado, algo bonito, lo perfecto. Mi cari. Y luego viene el modelo eclesiológico, Iglesia Comunión, que no es sino una consecuencia de todo esto. La iglesia se define primero no por ser la pirámide, sino por tener 5 círculos entrelazados. Recuerden los círculos olímpicos, ¿ok? Y ninguno de estos círculos pretende acaparar al otro. Son concomitantes. Okay. Aquí este domingo les di una homilía a la gente explicando a la gente, y vi que la gente pues sigue muy bien. Estoy haciendo un curso de teología para laicos una vez a la semana,
y en la teología prácticamente del Catecismo Universal de la Iglesia, producto del Vaticano II, naturalmente. Y le presento la cosa así, pero con sencillez. Por ejemplo, la Iglesia ecuménica o universal o católica, ¿verdad? Y luego la Iglesia santa, la Iglesia una, y que significa unidad. Y todo eso lo entiende. Naturalmente con la capacidad propia de entender ellos. Luego la Iglesia es vista fundamentalmente desde la realidad interna y desde su misterio. La Iglesia misterio, por más que sea, por más visible que la veas, por más humana que la veas, etcétera, la Iglesia se te escapa siempre de una definición agotadora. Agotador en este caso significa que agote todas las dimensiones de su ser Iglesia. Si pretenden eso, ustedes van en el camino de la herejía. ¿Ok? No lo agotas nunca. Y cuando crees que agarraste el último horizonte de definición de la Iglesia, el último horizonte se te escapa de la mano. Y dice, te equivocaste, yo no soy el último. Y al final termina las definiciones con la definición que dio San Cipriano. Y San Cipriano dice que la Iglesia hay que entenderla a la luz de la unidad y tripersonalidad de Dios. Y vayan ustedes a inventar ahí la manera de entender la Trinidad. Ok. Y luego la Iglesia de Cristo destaca la continuidad en la línea de la sacramentalidad comunional y no la del poder. O sea, hay continuidad de iglesia a iglesia como sacramento. La Iglesia no es Cristo. La Iglesia es sacramento de Cristo. O sea, la Iglesia es signo visible de una realidad invisible. Signo visible de una realidad invisible. Y la Iglesia culmina en el Cristo el Señor. Comienza en Cristo de Nazaret, pero culmina en Cristo el Señor. Y el Cristo el Señor es invisible. No exactamente en la línea del poder, no pongan a la Iglesia en la línea del poder. Es una de las dimensiones que la Iglesia tiene, pero no es la final. Luego la Iglesia Salvación destaca la universalidad de la salvación, no solamente una parte. Luego la Iglesia Reino de Dios, fíjese bien, la Iglesia no es el reino de Dios, está al servicio del reino de Dios. ¿Se acuerdan de haber estudiado esto? Todas las definiciones del reino de Dios en Cristología. Bien, entonces la Iglesia está al servicio de esta construcción. Pero por favor no diga que la Iglesia es la última palabra sobre el reino de Dios. Y finalmente la relación entre los miembros de la Iglesia se caracteriza por la igualdad bautismal, fraterna, y por un servicio recíproco, y por la diversidad de los dones, de los carismas, que hay que disfrutar juntos. Y luego la relación entre Iglesia universal y la Iglesia local, sabiendo que la Iglesia local que está en Caracas es parte esencial de la Iglesia universal. No es una partícula de. En cada iglesia local está toda la plenitud de la salvación. No tengo necesidad de buscar la salvación en la iglesia local de Los Teques. La iglesia de Caracas es una iglesia completa.
Es totalmente misterio y totalmente institución. Todo lo que son los requerimientos esenciales de ser iglesia, tanto visible como invisible, están presentes en cualquier iglesia, o local o particular. Ambas denominaciones son correctas, ¿ok? O sea, la iglesia como tal, comunidad salvadora. Y la penúltima, la relación entre la Iglesia Católica y las otras iglesias se caracteriza por la gradualidad de la comunión. No puedo honradamente decir que yo estoy en comunión total con los anglicanos o los anglicanos con la Iglesia Católica. Hubo rupturas y ahora, gracias a Dios, no maldigo ya la ruptura, sino digo, lamentablemente nos dividimos. Ahora, después de 5 siglos de pelearnos, decimos, ¿por qué no nos sentamos uno al lado de otro para ver todas las causas de la división y para retornar a Cristo? Juntos, no separados. El cambio de icono. ¿Ok? Último. La relación iglesia-mundo está poco presente en Lumen Gentium. ¿Por qué? ¿Por qué no está muy presente en Lumen Gentium la descripción de iglesia-mundo? Para eso está Gaudium Spes, un documento requete completo, no solo teológico, sino hasta sociológico como tal. ¿Ok? Y entonces, completo la visión, no separe nunca Lumen Gentium de Gaudium Spes. Naturalmente, teológicamente hablando, debe ser el primero Lumen Gentium y luego Gaudium Spes. Pero los dos forman una unidad. En ellas se acentúa más la comunión intraeclesial en Lumen Gentium. En cambio, en Gaudium Spes se acentúa más la dimensión extraeclesial, o sea, mundanal. Mundana en el sentido de mundo, no en un sentido negativo. La relación iglesia-mundo se encuentra ampliamente elaborada en Gaudium Spes. Y nada, con esto yo termino la presentación esquemática de los puntos principales del cambio o del modelo eclesiológico que se produjo en el Vaticano II. Y no se produjo improvisamente. Los padres llegaron ya al concilio con las raíces de lo que iba a suceder, aunque ellos no lo sabían. Quienes lo sabían muy bien eran los expertos, que eran de los más grandes teólogos, entre los cuales entre los teólogos estaba Ratzinger, que acompañaba al episcopado alemán. Varios episcopados del mundo fueron a Roma siempre acompañados por el experto. Y quienes preparaban las intervenciones de los cardenales y de los obispos eran los expertos. Por ejemplo, en eclesiología Ratzinger. Y luego Yves Congar, muy importante, etc. Y han producido lo que ellos ya sabían de memoria, lo que había que proponer para que cambiara modelo y cambiara mentalidad. Y poco a poco penetraron en las comisiones y luego había círculos cerrados en el Vaticano II que hacían estudio aparte de los temas del Vaticano II fuera del aula, fuera del salón del concilio, y preparaban ya a los obispos a este cambio de mentalidad. Ha habido temas del Vaticano II que han sido bochados, eliminados como no adecuados en el primer y segundo año del Vaticano II. En el tercero y cuarto ya las aprobaciones eran el 90%, hasta el 95% de los temas.
¿Y eso es obra de cuál protagonista? Espíritu Santo. Bravo. Se ve que te queda algo. Mire, yo tengo una pregunta. Sobre A ver, pregunta. El modelo eclesiológico de Vaticano II. Aquí al principio usted estaba diciendo ya que se hizo el cambio, ¿no? Ahora se habla más de la iglesia como mística, iglesia mística. Entonces, ¿cuáles son los modelos? Están lo que presenta la Lumen Gentium, donde dice rebaño de Dios, pueblo de Dios. Sí, esos son imágenes de iglesia. Y el modelo es nada más místico. Ahora, el tema siguiente que vamos a ver, exactamente el siguiente, tiene el siguiente título. No, el siguiente es el último del segundo. El siguiente son los modelos de iglesia en América Latina, ¿no? O sea, las imágenes. O sea, la eclesiología y opciones eclesiológicas de la iglesia latinoamericana en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Y tiene el título de Opciones eclesiológicas de la iglesia latinoamericana. Pero este no es todavía el tema de modelos. El tema de modelos es el siguiente, y no es el 2 punto tal, sino 3. El 3. Aquí está. El 3 dice, el título del programa al comienzo, ¿verdad? Dice, modelos o íconos descriptivos de la iglesia. Y aquí voy a presentar de estos modelos los siguientes. Iglesia como pueblo. Primero, la explicación que entiendo por modelo o ícono. Esto es 3.1. Segundo, 3.2, la iglesia como pueblo de Dios, y que yo considero como el modelo principal del Vaticano II. Luego, 3.2, la iglesia como cuerpo místico de Cristo, el otro modelo. 3.3, la iglesia fuerza del Espíritu. Y finalmente, iglesia como sacramento universal de salvación. De tantos modelos que pueda haber, y yo tengo también un apéndice con todos los modelos más comunes en América Latina, pero los 4 que acabo de mencionar son los modelos que el Vaticano II propone para toda la iglesia. ¿Ok? Entonces, nos queda el último subtema del número 2, 2.10, que son las estrategias pastorales de la iglesia latinoamericana. Y luego pasamos al tema siguiente, y el tema siguiente es el número 3 con los subtemas que acabo de decir. ¿Está bien o no? Ok, punto. Claro, sin el bache de la pérdida de tiempo que tuvimos, ahora debo correr.